atacan, no le hacen daño. Correcto, Ismael. Ismael. Ladren, lo muerden, sí. No te ataca, no te ladra. Correcto, sí. Tristemente muchos de ellos están bajo el dominio de los vicios, del pecado, de inmundicia en la que viven. Entonces es correcto, es muy pertinente ese ejemplo que nos da Ismael. David. Claro, cuando el animal se siente atacado por el ser humano, entonces él tiene que defenderse. Los animales también marcan su territorio, establecen un dominio sobre un territorio y cuando ellos ven que alguien invade ese territorio, entonces ellos tienen que también, se ponen a la defensiva, ¿no? Entonces atacan porque se sienten atacados. En estos días alguien subió un video y lo mostraron por los noticieros de un profesor que colocó a un poco de estudiantes en fila y luego salió un toro, una vaquilla, que esa vaquilla recorría pero no atacaba a esos estudiantes que estaban allí formados, no los atacaba. Entonces el profesor explicaba que en la medida en que el animal no se sienta violentado, no se siente en peligro, el animal no ataca al ser humano. Eso quería comprobar como una tesis allí. Pero aparte de todo eso, el creador estableció un principio y es que en el animal debería haber temor y pavor hacia el ser humano, hacia el hombre, hacia el ser humano. Pasemos a los versos 3 y 4 del capítulo 9. Todo lo que se mueve y vive os será para comer, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Después de que Noé recibió la orden del Eterno de salir del arca, él lo autorizó. El Eterno lo autorizó para matar animales, aves y peces y comer de su carne, con la salvedad de no comer la carne con su sangre viviente. Es decir, mientras todavía haya vida en el animal, está prohibido comer de su carne. Además, también está prohibido beber sangre de un animal. A las generaciones prediluvianas, es decir, a esas generaciones antes del diluvio, no se les permitió comer carne. A Noé y a sus descendientes sí, en virtud a su mérito, pues si no hubiera sido por él, todas las especies se hubieran extinguido. Por ello le fue concedido el permiso de matarlas y comer de ellas. Después del diluvio, después del Mabul, entonces el Eterno autoriza consumir carnes de animales, carnes de peces y carne de aves, pero con la salvedad de no consumir su sangre y de no comer la carne del animal mientras éste esté vivo. Benjamín. Correcto, aquí era para comer. Todo lo que se mueve y vuela va derecho para la cazuela. De hecho, ya la Torah nos ha dicho que hay animales puros y animales impuros. De hecho, ya Noah conocía la diferencia entre los puros y los no puros. De hecho, él sabía perfectamente que si comía de los animales no puros, obviamente que su salud se iba a ver afectada, tanto espiritual como física. Entonces, de hecho, a pesar de que la Torah es amplia en decir que se podía comer de todo, Noah ya conocía las cualidades y las características de los animales puros y de los no puros. Obviamente él no iba a sentir gusto y apetito y no iba a sentir
agrado ni impulso de consumir la carne de algún animal impuro. Muy bien, la sangre de vuestras almas os reclamaré. Vamos al punto 2, número 2. Nos faltan 3 temas, segundo, tercer y cuarto tema. Para hoy les había anunciado por el chat que gracias a que esta semana el pueblo de Israel conmemoró su 68 aniversario, entonces que mi hijo Efraín que quería compartirnos algo sobre esa conmemoración. Habíamos dicho que lo haríamos al final de la charla, entonces para que no nos extendamos mucho y no salgamos muy tarde, toda vez que Benjamín también debe viajar, entonces voy a procurar hacer lo que queda un poco más ágil, ¿ok? La sangre de vuestras almas os reclamaré. Capítulo 9, versos 5 y 6. Y sin embargo, dice el Eterno, la sangre de vuestras almas os reclamaré, de manos de todo animal la reclamaré. De mano de todo animal la reclamaré. La primera parte de este pasuk, la sangre de vuestras almas os reclamaré, quiere decir que el Eterno reclamará la sangre de quien se suicide. La sangre de vuestras almas os reclamaré. Significa que el Eterno reclamará la sangre o el alma o la nefesh de quien se suicide derramando su propia sangre, o de aquel que se ahorcó. Es decir, no hubo necesidad de cortarse las venas, pero se ahorcó. Eso es un suicidio. Eso es un suicidio. Sí, sí, eso lo vamos a ver más adelantico. Por eso el pasú es extenso y por eso lo tomamos parte por parte. La primera parte, la sangre de vuestras almas os reclamaré. Esa es la primera parte, allá hay punto y coma. La sangre de vuestras almas, nafshotehen, os reclamaré. La vida, la sangre es la vida, ¿cierto? Si te quitas la vida, yo te voy a reclamar por habértela quitado. El suicidio, el Creador le va a reclamar a aquel que tomó la decisión de autoeliminarse. Él le va a reclamar, diciéndole: ¿por qué te quitaste la vida cuando yo no te autoricé a hacerlo? Es decir, la vida, tu vida, sí, claro, sí. Es decir, así como la persona decidió terminar con sus días de vida en este mundo, sus días también serán acortados. ¿Dónde? En el mundo por venir. Así como él decidió no seguir existiendo en este mundo, por lo tanto él no tendrá ¿qué? Existencia en el mundo por venir. La persona que se suicida es castigada por el Eterno. Es castigada porque el Eterno es el dueño de la vida. Ahora, cuando es por locura, bueno, la verdad no sé qué va a pasar con eso, ¿cierto? Pero si la persona está en sus 5 sentidos, ¿cierto? El judaísmo tampoco aprueba la eutanasia, ¿ya? Ni el suicidio en ninguna de sus formas. En Masada. Bueno, eso. Bueno, es decir, hay muchas razones por las cuales una persona decide quitarse la vida, y eso es indiscutible, ¿cierto? La enfermedad, la desesperación, bueno, muchos argumentos, ¿cierto? Muchos argumentos. Pero lo cierto es que, lo único cierto que yo sé es que Él es el dueño de la vida, y Él me dice en Génesis 9:5, la sangre de vuestras almas os reclamaré. Es lo que Él me dice. Él me va a reclamar. Y pueden haber todas las justificaciones del mundo. Él es el juez supremo, Él dirá qué va a hacer conmigo
¿O qué va a hacer con esa persona que tomó la decisión de quitarse la vida? Él conoce las razones, él conoce los motivos y él es el juez supremo. Yo no quiero ocupar, no quiero ponerme en ese sitial porque no quiero, es decir, él es el que toma la decisión, es el gran juez, el Dayan supremo, el juez de toda la tierra, Shofet, y él mirará a cada quien cómo va qué va a hacer con esa persona. Benjamín. ¿Cuáles fueron los pensamientos de esa persona en esos últimos instantes de vida? ¿Qué lo motivó a hacerlo, no? O si se alcanzó a arrepentir de esa determinación. Sí, imagínese todo el sufrimiento de Job y él no se le pasó por la mente quitarse la vida. Nunca maldijo. Correcto. Anda las pruebas que no podamos soportar. Amén. De manos de todo animal la reclamaré. De manos de todo animal la reclamaré. Después del diluvio los animales no debían dañar a los seres humanos. Si lo hacen, se les debe castigar. Shemot 21, Shemot, Éxodo capítulo 21, versos 28 al 32. Vamos a leer Shemot, Éxodo capítulo 21. Si un animal daña a un ser humano, ¿qué hay que hacer con ese animal? Éxodo capítulo 21, Shemot capítulo 21. Vamos a leer los Pesukim 28 al 32. 28 al 32. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado. Repito, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se lo hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuese impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto, haya acorneado a hija o haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, shocalín de plata, y el buey será apedreado. Entonces, en resumen, dice que los animales no deben dañar a los seres humanos, si lo hacen se les debe castigar. Hay otra alusión más. Elohim dispone de innumerables formas de cobrar venganza sobre un asesino. El Eterno dispone de innumerables formas de cobrar venganza sobre un asesino. Él le pedirá cuentas por medio de la mano de todo animal, pues los animales sirven como agentes del Creador para castigar al culpable. Si el Creador quiere castigar a un culpable, entonces utiliza un animal para que le quite la vida. Y después el Creador le pedirá cuenta al animal. Eso es lo que está escrito. De manos del hombre, es decir, de manos de quien asesine con premeditación y sin que hubiere testigos, el Eterno le reclamará la sangre derramada. Luego dice, de manos del hermano de cada hombre, es decir, de aquel que lo ama como a un hermano, pero que le quitó la vida involuntariamente. De alguna manera el Todopoderoso exigirá de él la sangre derramada. Y luego dice, aquel que vierta la sangre del hombre, por el hombre su sangre será vertida. Quiere decir que si hay testigos,
La corte de justicia le aplicará la pena de muerte. Está escrito: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. Shemot 21, 12 al 14. Esa es una buena pregunta y yo estoy de acuerdo con eso. Cuando el Creador ordena salir a la guerra, en esa guerra sus siervos obviamente tenían que matar al enemigo. Yo pienso que allí el Creador no reclama la sangre del enemigo muerto en el campo de batalla. Sin embargo, esa sangre derramada por los guerreros del pueblo de Israel sí impiden que ellos puedan hacer una obra muy grande para el Eterno. Por ejemplo, el ejemplo de David Hamelech. Él fue un guerrero, él derramó sangre de sus enemigos en el campo de batalla, y cuando él quiso construir el Bet Hamikdash para el Creador, él no se lo permitió, diciéndole que debido a la cantidad de sangre que él había derramado, no era bueno que él le construyera el Mikdash, y por lo tanto le ordenó que lo construyera su hijo Shlomo. El nombre Shlomo viene de la palabra Shalom, y Shlomo significa pacífico. Es decir, que Shlomo parece que no fue un guerrero, y en su reinado el Creador lo bendijo con mucha paz, con mucha shalom. Entonces fueron dos hombres que vivieron una vida diferente, en el sentido de que David fue un guerrero, salía a los campos de batalla, peleaba las batallas del Eterno, y en ese accionar pues obviamente derramó sangre de sus enemigos. En el caso de Shlomo no fue diferente. Correcto, correcto. Los soldados que venían de la guerra se impurificaban a causa de muerto, y ellos tenían que cumplir con el ritual de purificación durante 8 días, ¿no? Al tercer día y al séptimo día. Bueno, esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. El caso de los médicos, ¿cierto? Que permanentemente están en contacto ah, con muerte, ¿no? Con la muerte, con sangre también. Ellos deben de estar en un proceso permanente de tevilá, de purificación. Pero la ventaja que tienen los médicos es que ellos están dedicando a salvar vidas. Esa es una profesión muy meritoria, porque su oficio, su trabajo es salvar vidas, y eso también es meritorio, eso el Creador lo ve como muy positivo, y para ellos seguramente el Creador tiene cosas, bendiciones grandes, que hacen que ellos puedan verse en la presencia del Creador también purificados, a partir de sus tevilá, ¿no? De hacer tevilá. Eh, él es bueno. Ante todo, nosotros tenemos que reconocer que nuestro Creador es bueno y es compasivo, y Él bendice a todas las personas que se encargan de hacer el bien, y los médicos, cuando trabajan para salvar la vida, que es su profesión, ellos constantemente tienen que estar haciendo su lavado ritual de manos y su tevilá permanente, aquellos que son judíos y que están en los caminos del Creador. ¿Cómo dice ese Benjamín? ¿Jaime? Sí, claro. El médico hebreo tiene que estar haciendo una tevilá permanente. El pacto universal de Elohim Mashiach. El pacto universal. Habló Elohim a Noaj y a sus hijos con él. Antes de pasar a este tema, una de las cosas que yo le he pedido mucho al Creador es que me libre de quitarle la vida a otro ser humano o a algún animal,
que el Creador me libre de eso. Cuando hice el curso de conducción, una de las cosas por las cuales yo oraba muy de seguido era precisamente por eso, que en virtud de que yo iba a empezar a conducir, eso podía acarrear que yo accidentara a una persona, a un peatón, a un ciclista, a un motociclista u otras personas que fueran en otro vehículo, y que ese accidente acarreara la pérdida de la vida de esas personas, o que le quitara la vida a algún animal que se atravesara en la vía. Entonces yo le rogaba mucho al Creador, ¿cierto?, que me librara de eso, y aún le ruego que me libre, ¿cierto?, de cometer un accidente en el que pueda perder la vida otras personas o también la mía propia y los que van conmigo en el vehículo. Y el Creador ha sido bueno conmigo y hasta el momento no he tenido ningún accidente con ningún tipo de persona. El otro día sí me pasó, fue con un gatico, les cuento, que iba por una vía de un barrio y el gatico vio el vehículo, se atravesó hasta la mitad de la vía y después se me devolvió. Entonces, claro, cuando él se devuelve, lo alcanzo a pisar con una de las llantas, y eso me causó a mí como una impresión muy maluca, muy maluca. Realmente yo no frené porque yo pensé que el gato iba a seguir su camino, pero resulta que yo veo que el gato llega hasta la mitad de la carretera y lo que hace es devolverse. Entonces, claro, cuando él se devuelve yo no alcanzo a pisar el freno y sí, sí la llanta lo pisó. Eso queda uno con una sensación muy maluca. Pero entonces alguien me dijo, tranquilo, no se preocupe que él tiene todavía 7 vidas más. Bueno, pero en lo posible, es cierto que el Creador nos guarde pues de tener que quitarle la vida a un ser humano o a otra persona, porque sea como sea, el Creador nos va a pedir, nos va a reclamar por esa sangre derramada. En el caso de las cucarachas y los zancudos. Ay, hombre, que el Creador tenga sed de nosotros por eso. Bueno, habló Elohim a Noaj y a sus hijos con él diciendo: y en cuanto a mí, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, dice el Eterno. En cuanto a mí, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Y dijo Elohim: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Elohim y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Este es un pacto universal. El Creador lo estableció con Noah, con sus hijos, pero también dice con vuestros descendientes después de vosotros. Es decir, ese pacto también es contigo, con cada uno de nosotros, conmigo mismo, y es un pacto perpetuo. Un pacto perpetuo. Y en este pacto el Creador se comprometió a no exterminar, no destruir ya más toda carne con aguas de diluvio. Es decir, el Creador prometió no volver a enviar un diluvio para exterminar a la humanidad. 1, 2. La señal de ese pacto es mi arco. Dice, mi arco. Lo que la gente llama el arco iris. Lo que la gente llama el arco iris. Lo que pasa es que la palabra iris es un agregado. La palabra iris no aparece en la Torá. En la Torá no aparece la palabra iris, simplemente la palabra arco. Y son 7 colores, los colores del arco, mal llamado iris. Así como son 7 ¿qué? Rujot. Y son 7 candelas de la menorá. Así como son 7 las candelas de la menorá, son 7 los rujot, son 7 los días de la creación. El séptimo día es Shabbat.
el Shabbat de la creación, el reinado milenial, el arco tiene también 7 colores. Qué interesante eso, ¿no? Parece que nunca antes el hombre vio un arco en las nubes. Después del diluvio. Antes del diluvio no hubo arco. Fue después, fue, fue después del diluvio. Estará mi arco. Pero es interesante que ese arco es del Eterno. Dice, estará mi arco en las nubes. Y lo veré. Y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Elohim y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Así como el Eterno, digámoslo, tiene, no tiene, pues, pero digámoslo así, que así como el Eterno ve el arco y se acuerda, Él ha querido que nosotros andemos con Sitziot para que cuando los veamos nos acordemos de obedecer. Es el mismo principio. Es el mismo principio. Yo debo verlos, sí, debo acordarme de obedecer sus mandatos. El Eterno ve el arco y se acuerda de esta promesa, de nunca más volver a destruir la humanidad con aguas del diluvio. Qué bonito, qué interesante es esto. ¿Y qué pasa con nosotros cuando vemos el arco? Nosotros no solamente debemos sentirnos alegres y ver esa maravilla de la creación, eso tiene que hablarnos algo más, y aquí está escrito. Es algo bien interesante. Va'ani hineni mekim et brit itechem. Y en cuanto a mí, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Va'ani, vamos a mirarlo aquí. Va'ani hineni, Va'ani hineni mekim. Y en cuanto a mí, he aquí que establezco et briti, mi brit, mi pacto, y tejem, ¿sí? En cuanto a mí, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, mi pacto con vosotros, pero en este mi pacto, porque está mensofit aquí, mekim, porque es el final de la palabra y significa que él establece, la palabra establecer. Mekim es un plural, tiene toda la razón. Es como si más de uno estableciera el pacto. ¿Y quiénes son más de uno los que establecen el pacto? El creador. ¿Y quién más? ¿Quién está? Aquí está, Aleph Tav. ¿Sí? Entonces, en cuanto a mí, sí, en cuanto a mí, he aquí que establecemos más vale, establecemos, porque esta palabra es plural. Buena observadora, la Jod, vea, men sofit, plural, termina en yud y men sofit, establecemos. Aleph Tav, mi pacto, Briti, mi pacto con vosotros, ¿sí? Entonces, en ese pacto universal, ¿quiénes estaban estableciendo ese pacto con el hombre? El bendito y el Mashiach. Porque, claro, porque ellas están al servicio del Eterno, reciben órdenes. No, en esta parte no. Es decir, el pacto lo establece es el Eterno con el ser humano y a su servicio coloca las fuerzas de la naturaleza pero ellos no están a nivel del creador para establecer un pacto, están al servicio del creador. Vaani hinene mekin et briti itehem. En cuanto a mí,
Claro, como testigos, sí señora. En cuanto a mí, he aquí que yo establezco en Mashiach mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es la señal del pacto. Esta es la señal del pacto. Debido a que Noah nunca había visto un arco, en hebreo keshet. ¿Cómo se dice arco en hebreo? Keshet. Solamente aparece esta palabra, keshet, arco. Por eso le digo, la palabra iris es un agregado. La palabra iris es un agregado. La palabra iris es un agregado. En hebreo solamente aparece la palabra keshet, keshet. Debido a que Noah nunca había visto un arco en el Shamaín, el bendito hizo que apareciese uno entre las nubes. Por eso dice, esta es, y le muestra, esta es la señal del pacto. ¿Y qué aparece? Un arco, un arco. Esta es la señal del pacto. Y apareció uno entre las nubes, enseñándole así un arco real en ese preciso momento, convirtiéndose desde entonces en la señal del pacto entre el Eterno y toda la tierra. Él hace salir esta señal cuando la maldad del hombre, escuchemos bien, Él hace salir esta señal cuando la maldad del hombre lo hace culpable de ser destruido de nuevo sobre la tierra. Sin embargo, el arco hace que Él recuerde su pacto, mediante el cual prometió no exterminar ya más toda carne con un diluvio. Entonces, cuando vemos esa maravilla de arco, esos colores tan hermosos, no solamente debemos ver eso como algo bonito, como algo hermoso, no solamente así, debemos recordar lo que ese arco le está diciendo a la humanidad es: ustedes son dignos de ser destruidos mediante un diluvio por su maldad, pero yo, como arco, le estoy recordando al Eterno que su promesa fue nunca más destruir al hombre por su maldad con un diluvio. Pero déjeme decirles la verdad, dice el arco, déjeme decirles la verdad, ustedes se merecen ser destruidos por un diluvio, por su maldad, pero yo aparezco en las nubes, es para recordarle al Creador su promesa, solamente para recordarle al Creador su promesa. Pero déjeme decirle que ustedes por su maldad son merecedores de ser destruidos por medio de un diluvio. Ese es el mensaje del arco para el hombre. Y el mensaje para el Creador, ¿cuál es? Recuerda tu promesa. Y ese arco también aparece en el libro de Revelación, Vamos a leerlo rápidamente. Como el Eterno nos habla. Sí, el Aparachaja así no lo plantea de esa misma manera. Sé que él llama a los cielos y a la tierra por testigos. A la Aparachaja así no. Muy bien, vamos a leer en Revelación, Apocalipsis capítulo 4. Revelación, el libro de Jasón o Apocalipsis, capítulo 4, verso 2. Dice: y al instante yo estaba en el Ruach, en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el Shamaín, en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos,
vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, mentalmente viajemos a los Shamaín, ¿sí? Traspasamos las nubes, llegamos a los Shamaín, vemos un trono y alrededor de ese trono, ¿qué vemos? Un arco, allí presente, un arco. No, ese aura que le dibujaban a los santos católicos es una representación del sol. Sí. Bueno, entonces ese arco que nosotros vemos está ¿en qué posición? ¿En qué posición está ese arco que nosotros vemos? ¿Apuntando hacia el cielo o hacia la tierra? Como un guerrero, cuando un guerrero lo tensa, entonces ese arco estaría apuntando hacia el cielo y no hacia la tierra, porque si estuviera apuntando hacia la tierra su forma sería la inversa, ¿cierto? Capítulo 10, vamos al capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. Vi descender del Shamaín del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco sobre su cabeza. El arco está sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, lo que nos dice Revelación 10.1 es que Yohanan vio descender del Shamaín a otro malach, otro mensajero fuerte, envuelto en una nube con el arco sobre su cabeza. Era sobre la cabeza, ¿sí? Y aquí pues lo que sigue diciéndonos el libro de Revelación. Y en Ezequiel, en el libro del profeta Yehezquiel, capítulo 1, versos 26 al 28, también se menciona este arco. Ezequiel, capítulo 1, versos 26, dice, y sobre la expansión, ¿cómo se dice expansión en hebreo? Raquía, muy bien, Raquia. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas de estos seres vivientes, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, que tenía resplandor alrededor, como parece el arco que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza del acabot del Eterno, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Evidentemente, esto que vio el profeta, que lo narra aquí, que en el trono había la figura de una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, nada más y nada menos que nuestro Mashiach, semejanza que parecía de hombre sentado sobre ese trono. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos, de su cintura para arriba y de sus cinturas para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la señal de ese pacto que el Creador estableció con toda la humanidad? El arco. El arco nos habla, claro, a nosotros nos dice que por nuestra maldad, la maldad de la humanidad, somos dignos de ser destruidos por medio de un diluvio. Pero el arco también le recuerda al Creador su promesa de no destruir la humanidad o no destruir parte de la humanidad con un diluvio. Entonces, ¿de qué manera el Creador hace juicio entonces?
terremotos, tsunamis, incendios, pero castiga al hombre, castiga al hombre. No os embriaguéis con vino. Berechit 9, versos 20 y 21. Y comenzó Noach a ser un hombre de la tierra. Noach ish Adamá. Ish Adamá. Y comenzó Noach a ser un hombre de la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. No, el hebreo dice Ish Adamá. Y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Bueno, digámoslo que Noach no alcanzó como a detectar el efecto fuerte de esa primer viña, de esa uva que ingirió en forma de vino, y se sintió, fue embriagado el hombre y terminó desnudo en la tienda. Dice el Midrash que era la tienda de su esposa. Pero bueno, Noé empezó a hacerse profano cuando plantó una viña y se embriagó. Cuenta el Midrash que el Satán regó esa viña con sangre de cordero, con sangre de león y con sangre de cerdo. Dice el Midrash que el Satán regó esa viña con sangre de cordero, con sangre de león y con sangre de cerdo. Pues el primer vaso de vino, un vaso de vino, hace que sigas dócil como el cordero, alegre, chévere. El segundo vaso te hace sentir fuerte como el león. Y los vasos restantes de vino te convierten en un cerdo. Esa es la semejanza que coloca el Midrash, y por eso menciona 3 animales: cordero, león y cerdo. Cuando la persona se embriaga completamente, termina convirtiéndose en un cerdo. Eso es lo que nos enseña el Midrash. Está escrito: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu. Efesios 5, 18. Entonces, ¿cuál es la ordenanza? ¿No tomar vino? ¿Cuál es la prohibición? ¿No tomar vino? La prohibición no es que no tomemos licor, no, o sea, no es la prohibición. De hecho, nosotros estamos bebiendo vino en cada Shabbat. Y científicamente, desde la medicina, enseñan los médicos que una copa de vino tinto diaria, ayuda a evitar dilata las arterias y ayuda a evitar un accidente cardiovascular. En las bodas de Caná, nuestro creador, ¿cierto? Se encargó de crear vino cuando ya se había acabado, y que este resultó ser el mejor vino que gente hubiera tomado. A Yeshua lo acusaron de borracho, porque era la bebida predilecta de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había gaseosa, en aquel tiempo no habían inventado la Coca-Cola. Entonces el vino era la bebida que acompañaba todas las comidas. El vino acompañaba todas las comidas. Los viajeros llevaban vino, llevaban aceite, llevaban lején, era lo que siempre acompañaba a los caminantes, a los viajeros. Y de hecho la prohibición, escúcheme bien, la escritura no dice no consuman vino, no tomen vino. La escritura nos ordena no os embriaguéis con vino. Eso es lo que nos dice el Brit Hadasha. El mandato del Brit Hadasha es no os embriaguéis. Podemos tomarnos una copa de vino, podemos disfrutar del vino, podemos disfrutar de la alegría que nos da el vino, porque el vino, dice en alguna parte de la escritura, alegra el corazón del Eterno, del corazón del Eterno. En alguna parte Yeshua convirtió el agua en vino para que la fiesta de las bodas continuara, para que la fiesta continuara. ¿Ah? Entonces podríamos decir que hizo mal Yeshua
al convertir todo ese poco de tinajas de agua en vino. Y usted que no podemos acusar a Yeshua de haber hecho nada malo, antes hizo todo muy bueno. Y bendito el Creador por el vino y sobre todo por ese vino kasher que consumimos. En una fiesta de 7 días pues tenía que haber abundancia de vino. Correcto. Correcto, había bastante vino para todos los invitados y sobraba. Pero entonces, ¿de quién depende? ¿De quién depende no pasarse de copas? Del que se está tomando las copas, ¿cierto? Nosotros porque nosotros tenemos que tener dominio propio. Tenemos que tener, ¿qué cosa? Dominio propio. Disfrutar del vino, disfrutar de la celebración con dominio propio. Mis hijos nunca me han visto a mí embriagado, mi yerno tampoco, y mi yerno sabe que a mí me gusta el vino. Ese vino Manichó pues, es delicioso, y él ha participado en nuestras celebraciones, ¿cierto? Pero lo que sí tengo muy claro es que yo no puedo pasarme de copas, no puedo hacerlo, porque en el momento en que lo haga estoy transgrediendo un precepto de la escritura. Claro, los vinos, de hecho, hay muchos muy, muy deliciosos. Eh, bueno, el caso de los hijos de Aarón, sí parece que entraron embriagados y por eso entonces por eso murieron en ese momento en que están ofreciendo un sacrificio. No, pues eso fue el vino más excelente que el ser humano hubiera probado, fue el que hizo Yeshua en la fiesta de Caná, en las bodas. Pero recordemos que Yeshua también hizo una promesa. Dijo que él no volvería, o más bien que él volvería a tomar del vino en donde, en el reino de los cielos. Volvería en la fiesta de la celebración de Pesach. Bueno, entonces, eh, ahora, si una persona que entra a estos caminos, voy a hacer una salvedad, ¿no? Una persona que entra a los caminos, a las raíces hebreas, y antes de entrar a las raíces hebreas tuvo problemas de alcohol, ¿sí? Y la persona entra a las raíces hebreas y se da cuenta que en este caminar nosotros tomamos vino en cada fiesta de Shabbat y en cada celebración. Si esa persona sabe que le cuesta mucha dificultad controlar la bebida alcohólica, lo mejor es que tome solamente una cantidad muy mínima de vino, que solamente moje sus labios en Shabbat y en las festividades, y de ahí en adelante que solamente beba agua, ¿por qué? Porque si no, entonces esa persona fácilmente volvería a caer en el alcohol, en la embriaguez, y eso se convertiría en una atadura. Una persona así pues es un borracho, una persona que con muy poquito alcohol se embriaga, o que después de la primera copa no puede parar hasta embriagarse. Entonces con esas personas es mejor que el consumo de licor sea mínimo hasta que el Eterno haga una obra de restauración y él pueda consumir una buena cantidad de vino sin embriagarse, sin emborracharse. Correcto. Eh, Correcto, sí señora. Ajá, correcto. Sí señora. David. Muy buen razonamiento, David. Bonita excusa, entonces sí me puedo embriagar con cerveza, porque la escritura dice no os embriaguéis con vino. Entonces dice la persona, dice el amigo de David,
que él sí, como la escritura dice que la prohibición es embriagarse con vino, entonces que él sí se puede embriagar con aguardiente o con cerveza o con whisky o con cualquier otro tipo de licor y no está quebrantando. No, razonamiento muy... No, eso es lo que nos, cuando se menciona el vino es simplemente un genérico de alcohol, es un genérico de alcohol. Así que ese cuento de que yo si yo me como no me embriagué fue con vino, porque la escritura dice que es con vino, pero si lo hago con cerveza, no estoy quebrantando. No, no, eso no es inteligente. Presión atmosférica, el clima, todo, todo era diferente. Sí, ajá, no pasaba nada. Después del diluvio las cosas cambiaron, se fermentó rápidamente y de un momento a otro terminó fue embriagado Noah. Eso es lo que nos dice la Torah, terminó embriagado. Muy bien. Y Han, terminamos ya, capítulo 9, versos 22 al 27. Y Han, padre de Kenaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos, afuera. Entonces Shem y Jefet tomaron una prenda y la pusieron sobre los hombros de ambos y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo volteados sus rostros, y no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noach de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo menor, y dijo: maldito sea Kenaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más: bendito es Yahweh Elohim de Shem, y sea Kenaán su siervo. Expanda Elohim a Jefet y resida en sus tiendas de Shem, y sea Kenaán su siervo. Aquí, después de que Noah despierta de su embriaguez, pronuncia una maldición sobre Kenaán, hijo de Ham. No directamente sobre Ham, sino sobre su nieto, sobre Kenaán. La causa de la maldición, los sabios del Talmud plantean dos posibles causas. Una, que Ham violó a su papá, y otra versión, otra causa, es que lo castró. Yo personalmente me inclino más por la primera, porque cuando dice que ver la desnudez en el libro de Vayikra es tener relaciones sexuales. Entonces, en el libro de Vayikra, correcto. Entonces, la desnudez del padre, ver la desnudez, contiene varias explicaciones. Es decir, es ver al padre desnudo, obviamente, sin ropa. Eso es una falta muy grave. Y cuando la Torah nos dice en el libro de Vayikra que no verás la desnudez del hermano de tu padre, de la hermana de tu madre, de toda una serie de un listado grande, quiere decir es no acercarnos para tener relaciones sexuales con esos parientes que son familia. Hacia allá apunta el tema de ver la desnudez, hacia allá va dirigida. Bueno, también puede implicar esa parte. Lo cierto es que hay una maldición sobre Kenaán, sobre su padre Ham, y que estos terminarían siendo siervos de Shem y siervos de Jefet, los dos hermanos mayores de Ham. Y es interesante cuando vemos las genealogías, nos damos cuenta que de Ham, no Cam, sino Ham, este nombre significa ardiente, caluroso, de ahí viene la parte sexual. Y hay tres pueblos que descienden de Ham. Uno es el pueblo Misraim, el otro es Kenaán y el otro es Cush, y son todos ellos de piel oscura. Por el lado de Jefet desciende Grecia, los griegos son descendientes de Jefet, los griegos.
y por eso ellos se dedicaron al culto al cuerpo, la parte estética, las esculturas y todas esas cosas, una herencia que recibieron de Jefet. De Jefet también deriva Togarma, Gog y Magog, descienden de Jefet. Europa, Roma, y por el lado de Shem, entonces descienden los semitas y los hebreos, el pueblo de Israel, por Shem. ¿Qué significa Shem? Nombre, eso significa el nombre. De ahí derivan los pueblos semitas, especialmente el pueblo de Israel. Nos vamos a dar cuenta que Abraham es un descendiente de Shem, su antepasado fue Eber, de ahí viene la palabra hebreo. Y el próximo Shabbat vamos a darnos cuenta algo muy, muy hermoso, que es que Noah fue el 10º en su generación y Abraham fue el 10º de su generación a partir de Noah. ¿Y qué pasa con los décimos? Con el que es, ¿qué pasa cuando se iban a consagrar los bueyes y los animales? Se tenían que poner la vara y empezar a contar: 1, pase, 2, pase, 3, pase. Cuando llegaba el número 10, este es consagrado y vuelve a empezar la cuenta. Entonces Noah fue la 10ª generación, Abraham también fue la 10ª generación. Sería muy bueno si nosotros miráramos si de pronto tú eres la 10ª generación, o tú, o yo también. Somos el 10º en la generación, y eso nos hace especiales para el Creador. Eso nos hace especiales. Miremos eso, revisemos eso, ¿cierto? El número 10, ¿cuál es la letra número 10 del alefato? La Yud, que es la primera en el nombre. Tarea, estudiamos un poquito sobre la Yud, la letra Yud, la 10ª letra del alefato, la más pequeña de todas, la primera en el nombre del bendito, la letra Yud, la número 10, porque Noah fue el 10º, Abraham también fue el 10º. Jaín y luego Efraín. Bueno, es otra. Correcto. Bueno, muy bien. De Jafet y de Ham. Ajá. De Shem. Sí, señor. Ah, correcto. Correcto. Sí, señor. Seremos injertados. Es profética, sí, señor. Muy bien. Gracias, Jaime. ¿Efraín? Sí, es correcto. O sea, no quiere decir que esos pueblos, ¿cierto? Eh, son pueblos que provinieron, son pueblos que heredaron la maldición de su ancestro, pero eso no quiere decir que las personas vayan a recibir maldición, porque el Eterno es bueno y está escrito que el Hijo no morirá por el pecado de su padre, ni el padre por el pecado de su hijo, sino que cada quien por su propio pecado. Entonces, que el Creador nos continúe bendiciendo. Y entonces ahorita antes de hacer de pasar a la alabanza, vamos a hacer una oración y vamos a darle entonces la palabra a Efraín, que nos quiere hablar un poquito
sobre el Día de Independencia y nos quiere compartir una película precisamente que nos que describe la independencia de nuestra nación. Esa película se llama O Jerusalén, O Jerusalén. Muy buena, muy ilustrativa. Vamos a orar y vamos a continuar. Padre amado, te bendecimos, te loamos, engrandecemos tu nombre, que es sobre todo nombre, bendito Creador, y te damos mil y mil gracias por tu bondad. Gracias por este Shabbat, Padre, que está finalizando. Gracias por tus bendiciones, por la enseñanza de tu Torah, por tu palabra, Padre, por tus promesas, tus pactos que has celebrado con nosotros también y con toda la humanidad. Gracias, amado Creador, porque eres bueno, porque eres compasivo, eres un Elohim de bondad, un Elohim paciente y un Elohim perdonador. Alabado sea tu nombre por siempre y para siempre, amado Creador. Bendice a tu pueblo Israel, que recientemente en estos días ha cumplido su aniversario número 68 de independencia. Alabado seas por siempre, para siempre. Continúe bendiciendo a tu pueblo Israel, Padre, y nosotros también lo bendecimos desde acá, desde la ciudad de Cali. Levantamos nuestras manos para bendecir a la nación de Israel, bendecir al pueblo de Israel que está en la herencia y que está esparcido sobre la ancha faz de la tierra. Sabemos, nuestro Creador, que un día seremos llevados a esa preciosa y sagrada tierra, tierra que fluye leche y miel, porque tú así lo has prometido, bendito Creador. Seremos llevados a la herencia de Israel y también, Padre, seremos llevados a la Adamá, donde estaremos por siempre contigo, bendito Creador. Amado seas, Padre amado, bendito por siempre y para siempre, amado Creador. Bendice a tu pueblo en la herencia de Israel, bendice a cada hombre, a cada mujer que sirve en las tropas de tu ejército, en la fuerza aérea, en la naval, en la policía, en la infantería, Padre. Bendice a todo tu pueblo que se encuentra en la herencia de Israel y a sus autoridades y a todos los que se dedican, Padre, allí al estudio de tu Torah y a la obediencia de tus mandatos. Bendiciones para ellos, Padre, que tú derrames abundantes bendiciones sobre sus vidas, bendito Creador. Y vamos a entonar todos el Shema. Shema Israel, Yahweh Elokeinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto